Hola, ¿qué tal? Les saluda de nuevo el licenciado Amaury Salazar Hernández en una clase más de Derecho Procesal Administrativo. En esta ocasión, seguiremos con la unidad 3, el acto administrativo. En esta clase 7 terminaremos de ver el contenido que va del punto 3.3 al 3.5.3.5. Como ustedes pueden notar, el temario se ve extenso, pero realmente los temas son fáciles de comprender. Los temas a destacar serían la clasificación del acto administrativo, la eficacia también del acto administrativo, su extinción, las causales que encontramos en la ley federal y en la ley local de Tlaxcala, las causales que tenemos de naturaleza general, pero destaca también el tema nulidad y anulabilidad, que muchas veces representa una dificultad porque parecen ser iguales, pero sí tienen algunas diferencias que nos hacen entender que nosotros como abogados debemos de diferenciar cuando se trata de una y cuando se trata de otra. El tema 3.3, clasificación del acto administrativo, y 3.3.1 por su esfera de aplicación, es la primera que tenemos. Tenemos que actualmente existen diferentes maneras de clasificar el acto administrativo, pero para nuestro caso pondremos especial atención en la esfera de aplicación, la finalidad, los contenidos y efectos, así como la relación que tienen con la ley. En el primer caso tenemos que se puede clasificar al acto administrativo por su esfera de aplicación. Aquí, el acto administrativo se clasificará en externo e interno. El primero, externo, trasciende la esfera de la administración pública por producir efectos jurídicos respecto de los gobernados, al otorgar, por ejemplo, una licencia de funcionamiento, mientras que el segundo, el interno, produce sus efectos al interior de la administración pública al asignar, por ejemplo, las labores en un horario de trabajo determinado. Bueno, aquí para poderlo entender mejor, dice que cuando se trata de la esfera de aplicación, el ente público emite un acto administrativo que normalmente va dirigido hacia el exterior del ente. El ejemplo que ponemos es la licencia de funcionamiento porque va dirigido hacia un gobernado que normalmente se encuentra al exterior. Y un acto administrativo interno lo puede componer un memorándum, por ejemplo, o una circular. ¿Por qué razón? Porque es un acto administrativo que tiene como finalidad informar a los subordinados sobre algún tipo de labor o alguna acción a desarrollar en específico. Tenemos los otros dos temas por su finalidad y por su contenido y efectos. Por su finalidad tenemos que el acto administrativo se divide en preliminar, en decisorio o resolutivo y de ejecución. En preliminar o de instrucción quiere decir que es aquel que prepara condiciones para realizar otro posterior, decisorio o resolutivo. El ejemplo es el que ordena la práctica de una inspección. Obviamente, acá este acto administrativo es el que prepara o de alguna manera se dirige hacia la realización de otro. El segundo es el acto administrativo decisorio o resolutivo. Es el que establece, ratifica, modifica o extingue obligaciones y derechos a cargo o a favor de un particular. Ejemplo, la imposición de una multa o el otorgamiento de una concesión para uso de bienes públicos. Bueno, acá hablamos de un acto administrativo de carácter resolutorio o que decide sobre una cuestión en particular. Al final tenemos una resolución administrativa que de alguna manera puede imponer una multa o también puede otorgar algún tipo de licencia o permiso. Obviamente después de haber llevado una serie de pasos determinados. El 3 es el acto administrativo de ejecución. Es el realizado en el cumplimiento del decisorio o resolutivo. Tienen por objeto dar cumplimiento a las determinaciones del acto principal. Ejemplo, si el acto principal es la imposición de una multa, bueno, ya vendrá detallada en un documento o una resolución, pero deberá ser ejecutada por otro acto, en este caso
materialmente se tiene que presentar la autoridad para dar cumplimiento o ejecución a la orden. Por su parte, tenemos también que se clasifica el acto administrativo por su contenido y efectos. El número 1 lo componen actos que incrementan los derechos de los particulares. Son actos que incrementan o fortalecen los derechos de los particulares o propician el ejercicio de los mismos. Por ejemplo, actos de condonación, de aprobación, de admisión, permiso o licencia. En este caso, suelen darse actos administrativos que pueden beneficiar al, vamos a decirle así, al gobernado o al particular cuando tramita algún tipo de acto, algún tipo de documento. Por ejemplo, si va a pedir algún permiso para determinada acción, pues puede verse beneficiado con la condonación del costo o con la reducción del costo del mismo. 2. Actos que restringen derechos de los particulares. Contrariamente a los actos antes mencionados, existen otros que restringen o limitan los derechos de los particulares, pero son ejecutados en beneficio del interés general. Por ejemplo, las órdenes, la expropiación y las sanciones. Aquí el caso contrario es que va a afectar la esfera pública del particular. Normalmente lo hacen cuando son sancionados y pues les imponen una multa, y ese efecto de la multa normalmente puede ser de carácter económico. El 3. Actos que certifican una situación de hecho o de derecho. Son actos administrativos que dan testimonio de una situación de hecho o de derecho, por ejemplo, inscripciones en registros e instituciones públicas como el registro civil o el catastro. Bueno, aquí estos actos por su contenido se clasifican así porque también podemos dar cuenta de que existen actos administrativos que se refieren al cambio del estatus civil de una persona, ya sea de soltero a casado, de casado a divorciado, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Y también en el caso del catastro. Continuamos con otra clasificación que se refiere a la relación con la ley. Aquí son aquellos actos que se producen con apego a lineamientos muy precisos establecidos en ordenamientos legales o reglamentos. En la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus municipios encontramos una clasificación de los actos administrativos en el artículo 10 y en el 11. Como ustedes pueden notar, este artículo 10 y el 11 ya los hemos checado con anterioridad. Acuérdense que el artículo 10 de la legislación local en Tlaxcala divide a los actos administrativos en definitivos, y estos a su vez en declarativos, regulativos y constitutivos, y también por otro lado los divide en procedimentales y ejecutivos. Estos ya los hemos visto en una clase anterior. Y el artículo 11 hace referencia a los que son de carácter general o individual. Ojo aquí en los individuales, porque acá es a donde se va a concentrar para efectos de extinción. Entonces nosotros sabemos que los de carácter general se evocan o se dirigen a una colectividad y normalmente son de carácter público, es decir, que tienen que ser publicados en un diario oficial o en un periódico oficial. Y los individuales son específicos, son particulares. Ahí es a donde nos vamos a concentrar más adelante. Aquí ya hablamos de dos temas diferentes: la eficacia del acto administrativo, pero también de su extinción. En el primero de ellos, la eficacia del acto administrativo, esta es una consecuencia que lo hace válido, apto y capaz de producir efectos jurídicos para el propósito que le dio origen. La eficacia se concentra más en el aspecto exterior del acto, buscando lograr determinados objetivos. En otras palabras, la eficacia se puede entender como la capacidad del acto para producir sus efectos desde un punto de vista efectivo y no potencial. La legalidad es pieza clave en la eficacia, ya que sin ella el acto en sí se torna inválido y por consecuencia ineficaz. Aquí tenemos que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo maneja ciertas características. Por ejemplo, en sus artículos 8, 9 y 10 menciona que el acto administrativo será válido hasta que su invalidez no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional. Es decir, aquí nos detenemos un poco. La eficacia del acto se refiere más que nada a que debe de ser un acto válido.
Ajá, o sea, que no tenga ninguna cuestión que lo invalide, valga. En otras palabras, debe de cumplir con el efecto de producir sus efectos para que fue diseñado. Ajá, el ejemplo claro es de que cuando una persona va a tramitar un permiso y cuando se le otorga, pues obviamente al tratar de ejercerlo, al tratar de utilizarlo, pues reviste una serie de características que le dan eficacia. ¿Por qué razón? Porque ya está produciendo efectos para los que fue diseñado. Por ejemplo, avalar que cierta actividad es lícita, que cierta persona lo va a llevar a cabo y que pues todo está conforme a la ley. El otro aspecto dice que el acto administrativo será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. Pues sí, el mismo ejemplo, si nosotros recibimos un documento que en su interior describe que se trata de un permiso, de una licencia, pues obviamente viene la fecha en que da inicio y normalmente tiene una fecha en donde concluye. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque pues también hay permisos que tienen cierta temporalidad, entonces no se pueden dar pues con una fecha incierta, más que nada porque también el Estado requiere volver a cobrar por el mismo concepto, pero con una temporalidad fijada. En un tercer aspecto dice que si el acto administrativo requiere de aprobación de órganos distintos al que lo emite, no tendrá eficacia hasta que se produzca la misma. Sí, en ciertos aspectos una autoridad es la que le da origen, pero otra es la que lo valida. Por ejemplo, si me voy al ámbito municipal, si la tesorería otorga algún tipo de permiso, pues es válido el permiso, pero si no es firmado por el titular del ejecutivo, que es el presidente municipal y también el secretario del ayuntamiento, pues técnicamente, aunque haya sido emitido y tenga la firma de tesorería, si faltan las otras firmas, pues obviamente no va a alcanzar esa eficacia que se busca o se quiere. Caso contrario, tenemos la extinción del acto administrativo. Para comprender mejor el presente tema, es prudente distinguir entre la extinción del acto administrativo y la cesación de sus efectos. Ojo aquí, porque no se trata de la misma acción. Dice, ya que esta última, o sea, la cesación de sus efectos, la idea de un acto que ha de ocurrir de manera normal y conforme a lo que se ha previsto, pues se considera que dicho acto ha existido hasta el momento en que cesa de producir efectos. Aquí creo que ya se está entendiendo un poco. Por otro lado, la extinción del acto se produce por causas no deseadas en un inicio, pues son consecuencias de hechos o circunstancias surgidos con posterioridad. Dicho de otra manera, los efectos del acto administrativo cesan cuando expira el plazo de su vigencia o cuando se cumple su finalidad, mientras que la extinción de un acto se produce por revocación o por anulación. Por darles un ejemplo, aquí hay que poner mucha atención porque vámonos a la práctica. En primera instancia hablan de una cesación de sus efectos. Ejemplo, el que hemos estado llevando en todo este tiempo. Si una persona solicita la licencia de funcionamiento de un establecimiento, pues obviamente se lo da normalmente por un año. Y si empieza de enero a diciembre, en el mes de diciembre es cuando cesan sus efectos. ¿Por qué razón? Porque al año siguiente tiene que existir un refrendo, como si se volviera a solicitar el mismo permiso, pero como ya se tienen los documentos iniciales, pues solamente se está renovando. Pero también viene el concepto de extinción del acto administrativo. Puede ser que en el mes de octubre, por ejemplo, ese negocio haya incumplido ciertas normativas de salud o de protección civil o de cualquier otra que amerite que ese permiso o esa licencia sea revocada. Acuérdense que se puede revocar por la misma autoridad que le dio origen o puede ser extinta o puede ser terminada por otra autoridad superior. Así es que no hay que confundir entre cuando cesan los efectos y cuando se extingue el acto. Cesan sus efectos porque ya terminó su tiempo de efectividad o porque ya se cumplió la finalidad para lo que fue creado, y la extinción se puede dar en cualquier momento de su tiempo de vida. Hablamos de un año, de enero a diciembre, y pues obviamente su finalidad es estar vigente 12 meses. Y cuando se termina ese tiempo de 12 meses, pues cesan sus efectos.
porque no se renueva. Al renovarse, pues vuelve a adquirir sus efectos. Pero si en mes de octubre existe alguna anomalía, algunas cuestiones que hacen que este acto administrativo ya no siga adelante y sea revocado, bueno, pues simplemente se extingue. Esperemos que con estas explicaciones simples pueda comprenderse el concepto. Causales establecidas en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y las que están establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Como pueden ver acá, tenemos la comparativa de las dos leyes. Por un lado tenemos la federal, que en su artículo 11 nos menciona que el acto administrativo, y ojo, de carácter individual, acuérdense que se manejaba carácter general y carácter individual. Bueno, el que nos interesa en este caso es el carácter individual. Se extingue de pleno derecho por las siguientes causas, por eso es que las ponemos así una frente de la otra. Para la ley federal, las causas de extinción son el cumplimiento de su finalidad, ya lo hemos visto, expiración del plazo, también cuando se acaba la temporalidad. 3. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo y este no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto. Acá lo que cabe destacar es una condición, o sea que si pasa A sucede B y si no pasa A no sucede B. O sea que necesariamente se tiene que dar un hecho específico para que continúe con su vigencia o puede ser suspendido. El 4. Acaecimiento de una condición resolutoria. Bueno, aquí hace alusión a una resolución administrativa de una autoridad normalmente superior que después de llevar un procedimiento administrativo determina la extinción de un acto administrativo. 5. La renuncia del interesado cuando el acto hubiese sido dictado en exclusivo beneficio de este y no en perjuicio del interés público. Bueno, pues una negociación, un establecimiento que no afecte a la ciudadanía, que sea más que nada particular y su extinción pues no afecte a toda la ciudadanía en sí. Y pues si renuncia al interesado, pues ahí es a donde se extingue el acto. 6. Por revocación cuando así lo exige el interés público de acuerdo con la ley de la materia. Aquí sí es diferente, porque si se trata de un establecimiento, por ejemplo, que venda alcohol adulterado, algún producto que no cumpla con las especificaciones de salubridad, pues obviamente la misma autoridad que le dio el permiso se lo va a revocar. No es necesario que llegue otra autoridad, a veces sí, porque luego se da el caso de que los ciudadanos pues no hacen caso a la autoridad local y necesitan que llegue una autoridad mayor, superior, para que de manera coercitiva pues los obligue a cumplir. Por otro lado, en el estado de Tlaxcala también la ley del procedimiento administrativo maneja una serie de causales en su artículo 20. Como ustedes pueden ver, la primera es cumplimiento de su finalidad. Obviamente también aquí vemos que es igual que en la ley federal. 2. Expiración del término o cumplimiento del término. También ahí, al parecer, no hay gran diferencia. 3. La realización de una condición resolutoria que lo afecte. Aquí ya habla solamente de la resolución administrativa. 4. La renuncia expresa del interesado. Y ya podemos verificar que es la renuncia que se refiere también en la ley federal. Y por último, la revocación de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia de que se trate. Pues técnicamente estamos hablando de lo mismo. O sea, no cambian acá, no es que estén calcadas, pero pues no hay mucha diferencia entre una y otra. Así es que si nos vamos al ámbito federal o al estatal, pues en el caso de la extinción del acto, pues no hay gran diferencia. Causales en general, revocación, anulación. Causales en general, aquí tenemos que la doctrina marca que en general la revocación y la nulidad, ya sea absoluta o relativa, son causales generales para lograr el efecto de extinción del acto administrativo. Aquí ya nos estamos abocando más a lo que son causas en específico. La revocación por sí mismo es otro acto administrativo que implica una declaración unilateral de voluntad de un órgano de poder público en ejercicio de su función administrativa. Hasta aquí vamos bien. Su efecto jurídico consiste en desaparecer del ámbito del derecho, desaparecer, que hay que hacer énfasis,
del ámbito del derecho un acto administrativo por motivos de legalidad o de interés público, es decir, que no cumple con la ley o que está afectando el interés de toda una ciudadanía. La anulación dice que es otra forma de extinción del acto administrativo y es una figura jurídica también muy cercana a la revocación. La doctrina, la legislación y hasta la jurisprudencia reconocen un orden descendente en cuanto a grados, inexistencia, nulidad y anulabilidad. Estas dos palabritas últimas son las que luego suelen confundir a los chicos, a los estudiantes en derecho, porque técnicamente son iguales, pero no lo son. La nulidad y la anulabilidad están descritas en los artículos 5, 6 y 7 que se encuentran establecidos en el título segundo del régimen de los actos administrativos, capítulo segundo de la nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Aquí estamos hablando ya de lo que es ley federal. El artículo 5 dice: la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el artículo 3 de esta ley federal o por leyes administrativas de las materias de que se trate producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo. O sea, ya no está hablando de dos supuestos. Artículo 6. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones, ojo, aquí ya habla de dónde a dónde, de la fracción primera a la décima del artículo 3 de la presente ley, producirá la nulidad del acto administrativo. Ya está hablando de nulidad, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad será declarada por él mismo. O sea, hablan de simplemente nulidad. Continúa diciendo que el acto administrativo de que se declare jurídicamente nulo será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable, será subsanable sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos. Bueno, aquí tenemos que seguir analizando el artículo 7, donde nos dice que la omisión o irregularidad en los elementos y requisitos, sigue diciendo elementos y requisitos. Ustedes se acordarán que en la ley federal no hay un distingo entre uno y otro. Dice: señalados en las fracciones, aquí nos marca de la 12 a la 16 del mismo artículo 3, dice que producirá, ojo, ya no nulidad, va a producir anulabilidad del acto administrativo. Aquí el acto declarado anulable se considerará válido, gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad. Será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán la obligación de cumplirlo. El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos si el acto se considera como si siempre hubiese sido válido. Aguas, aquí lo que tenemos que destacar es que la nulidad es un tema un poquito más serio de acuerdo a la ley federal. Y de acuerdo también a ese mismo ordenamiento maneja otro término que es anulabilidad. Mientras que en la primera, como ustedes pueden checar, aquí tenemos que el acto será inválido, aguas. Tampoco se va a presumir legítimo ni ejecutable. Obviamente podrá ser subsanable, pero aquí de entrada ya le está dando en la torre al acto. Aguas. Mientras que si se habla de anulabilidad, nosotros tenemos que el acto administrativo todavía se considera válido, y todavía legítimo y también ejecutivo, hasta que puede ser llevado a cabo y puede ser subsanable. O sea que yo entiendo también, para poderlo decir así como estudiante en su lugar, puedo entender que la nulidad es un tema más serio porque de alguna manera está extinguiendo el acto, y la anulabilidad no lo extingue del todo, o sea, sigue teniendo validez. Si el problema del que se trata es saneado o es subsanado, pues se va a considerar que ese acto siempre ha sido válido desde el inicio.
solamente que tuvo algunos errores durante su trayecto de vida y que pues al hacer solucionado el problema, pues obviamente se trata de un acto administrativo normal. En otras palabras, en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo se habla de nulidad, aguas, que yo entiendo aquí, para efectos de esta clase, que está tratando de dar a entender que se trata de la nulidad absoluta para efectos de esta asignatura, cuando existen omisiones o irregularidades en las fracciones 1 a la 10 del artículo 3. Por otro lado, existe anulabilidad, que para efectos de esta asignatura estaríamos hablando de nulidad relativa, cuando existe omisión o irregularidades en las fracciones 12 a la 16 de la misma ley, en el mismo artículo 3. Aquí vamos a hacer un ejercicio de colores, es decir, para una mejor comprensión se transcribirá el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, señalando con color amarillo las fracciones que pueden ser afectadas por nulidad, ya vimos que puede ser también llamada nulidad absoluta, por ejemplo, y con color verde las que pueden ser anuladas. Mejor veámoslo en esta siguiente diapositiva, en donde se transcribieron todas las fracciones del artículo 3. Ustedes ya han visto este artículo anteriormente. Y ustedes pueden notar que con amarillo están seleccionadas las causales por las que puede haber nulidad del acto. Las dos blancas que tenemos ahí, que es la 6 y la 11, pues obviamente están derogadas y no cuentan este análisis. Y de la 12 a la 16 en color verde tenemos las que pueden ser anulables o que pueden tener anulabilidad en su trayecto. Entonces aquí nosotros ya estamos haciendo, de acuerdo a lo que dice la misma ley, nosotros estamos haciendo la distinción entre las fracciones que hablan de nulidad y entre las que hablan de anulabilidad. Nulidad cuando se trata de impedir que el acto administrativo tenga esa validez total, que no es válido, y la anulabilidad tiene el mismo efecto pero puede ser subsanable, y si es corregido el error lo más pronto posible, pues se está tratando de un acto administrativo de carácter normal, ¿no? O sea, nada más se puede decir que hubo un error menor pero que ya fue corregido. Eso en el ámbito federal. Para el ámbito local en Tlaxcala, aquí sí hablamos de una nulidad absoluta y nulidad relativa, que si lo comparamos con la ley federal, la nulidad absoluta, pues habla de nulidad, y la anulabilidad de la que hablaba la ley federal, aquí en lo local se va a conocer como nulidad relativa. Entonces, aquí ya para evitar más confusión, nosotros también hicimos una transcripción del artículo 12. Se acordarán que ahí venían los elementos sustanciales del acto administrativo, y en el 13 venían los requisitos de validez. Entonces, en la parte derecha de la diapositiva nosotros podemos ver que todos los elementos que están marcados en las fracciones del artículo 12 pueden sufrir o pueden ser afectados por nulidad absoluta. O sea, aquí ya tenemos cuáles pueden ser las razones por las cuales, si fallan en algunos de los elementos del acto administrativo, pues ya estamos hablando de nulidad absoluta, y obviamente esta es todavía más seria. Por el contrario, tenemos que en el artículo 13 se habla de requisitos de validez, los marcamos con verde como hicimos con la ley federal, y aquí nosotros podemos verificar que si faltan algunos requisitos o que no cumplen al 100% lo que se pide para que pueda existir un requisito de validez, pues obviamente va a estar afectado el acto administrativo por la nulidad relativa. Aquí vamos a acordarnos que la nulidad relativa pues puede ser subsanable, no es tanto problema, pero aquí ya tenemos la diferencia que hay entre cuando es afectado un elemento, hablamos de nulidad absoluta, y cuando es afectado un requisito de validez, pues estamos hablando de nulidad relativa. La primera obviamente no deja que el acto administrativo tenga los efectos y lo considera inválido hasta que se resuelva su situación,
y cuando se habla de requisitos de validez y están fallando en lo que es su naturaleza, pues estamos hablando de nulidad relativa, que es subsanable y que una vez corregido el error, pues de alguna manera ya estaríamos hablando de que el acto administrativo pues es válido, ¿no? Se considera válido de todas maneras, pero se espera, se espera que el acto administrativo sea subsanable lo más pronto posible para dejar de hablar de nulidad relativa. Aquí tanto la nulidad absoluta o la relativa puede ser invocada por el particular a través del recurso de revisión establecido en la misma ley del procedimiento administrativo para el estado de Tlaxcala y sus municipios. La nulidad absoluta relativa puede ser demandada ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Ojo, porque este Tribunal de Justicia Administrativa local pues no tiene mucho tiempo de haber sido creado. Y ya para terminar tenemos tres temas, que es la renuncia, la explicación de su plazo de subsistencia y el cumplimiento de finalidad. Estamos hablando de causales generales, pero también lo pudimos haber notado unos minutos antes cuando analizamos una serie de requisitos para la extinción del acto administrativo, tanto en la ley federal como en la ley local. Renuncia dice que esta se produce cuando el interesado renuncia a su derecho inherente. Esto implica que el interesado no podrá ejercitar ese mismo derecho en otro procedimiento. La renuncia es diferente al desistimiento, ya que este último implica, en efecto, renunciar al procedimiento pero sin perder el derecho, ya que el interesado puede solicitar el reconocimiento de ese mismo derecho por otro procedimiento. Aguas ahí. La caducidad, por otro lado, paraliza un procedimiento por culpa del interesado y se procede a archivar las actuaciones. Acuérdense que hablamos de caducidad como tal en lo procedimental. Expiración de su plazo de subsistencia. En este apartado se señala el supuesto de la aplicación de un término en días hábiles o naturales. Acuérdense que hablamos de días naturales y días hábiles para cualquier otra materia de derecho. Y la condición que impone una acción en caso de cumplirse o no cumplirse la misma. Normalmente la acción, al no cumplirse la condición en el tiempo, es la terminación o sanción según sea el caso. Ok, bueno, pues aquí solamente hablamos de que cuando termina la temporalidad, pues ya se está hablando de que se termina el acto administrativo, en pocas palabras. Cumplimiento de su finalidad. Cuando se ha cumplido con lo requerido por la autoridad y por la ley aplicable al caso, el procedimiento termina en el sentido que corresponda. Es decir, si se cumple la finalidad, se procede a la sanción, en caso contrario se termina. Es decir, cuando se satisfacen los requisitos solicitados en un procedimiento, la finalidad es alcanzada, sea el caso de sancionar al gobernado por incumplir la norma o revisar que la norma se respete. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta clase, que es la mitad de la unidad 3. Yo espero que haya quedado un poquito más claro lo que es esta unidad, puesto que el acto administrativo es el tema central tanto de la asignatura del derecho administrativo como del derecho procesal administrativo. Por esta razón creo que el apartado de la unidad 3, el acto administrativo, en sus tópicos, pues sí es un poco extenso, pero sí era requerido que se viera tema por tema, porque nos pudimos haber confundido al leer la guía, que ya está disponible en el sistema SIGA. Ya está disponible en PDF, en donde ustedes pueden encontrar esta misma información en ese archivo, lo pueden leer también sin problema, pero aquí cabe aclarar que para poder nosotros no confundirnos con temas como nulidad absoluta, nulidad relativa, la nulidad normal y la anulabilidad, por ejemplo, pues sí tenemos que hacer el distingo cuando hablamos de ley federal y cuando hablamos de una ley local como lo es Tlaxcala. Pero también ustedes, de acuerdo al lugar donde vivan, pues deben de consultar la ley local, por ejemplo en Hidalgo, en el Estado de México, en Puebla. Pues se trata de leyes un tanto diferentes, ¿no? Pero casi siempre, o siempre, vamos a decirlo así, van a coincidir con la ley federal. O sea, van a tener sus diferencias, obviamente, como lo es en Tlaxcala, que sí define lo que es el acto administrativo
y también explica lo que es un requisito de validez y un elemento en el acto administrativo, mientras que en el federal pues te mezclan todas las fracciones y tú tienes que checar en artículos posteriores cuáles de esas fracciones pueden sufrir nulidad, acuérdense, y cuál es anulabilidad. Mientras que en Tlaxcala ya saben que en un artículo se marcan las fracciones para hablar de nulidad absoluta y en otro artículo habla de nulidad relativa. Bueno chicos, los dejo por el día de hoy. Les agradezco su atención prestada al presente video y nos vemos en la próxima.